Evangelio de hoy lunes 3 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Asprenato. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur, y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
capítulo 14, versículos 22 al 36. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amaneciste en este hermoso día? Nueva bendición que Dios nos regala para feliciar, para hacer su voluntad, para compartir ese gozo de estar vivos en Cristo, de estar en gracia. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos embarcaran en una barca y se fue hacia el otro lado del lago, mientras él se quedó a despedir a la gente, y al final terminó de despedir a la gente y subió solo al monte para hacer oración. Mientras los discípulos navegaban, ya estaban muy lejos, y las olas sacudían poderosamente la barca porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando lo vieron, se espantaron y se llenaron de terror y gritaban de terror. Y Jesús les dijo: «No tengan miedo, soy yo, tranquilícense». Pedro le dijo a Jesús: «Si eres tú, mándame ir caminando a ti sobre las olas, sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente le tendió la mano y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Y cuando subieron a la barca, los otros discípulos se postraron ante Jesús y le dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Las olas se calmaron inmediatamente y se tranquilizó el mar. Cuando llegaron al otro lado del lago, desembarcaron en Genezaret. La gente de Genezaret inmediatamente comunicó la noticia a toda la región y le traían multitud de enfermos que le pedían que al menos les dejara tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaban
quedaban curados. ¿Qué poder del amor de Dios manifiesta Jesús? Y este evangelio nos da testimonio de todo ello. Después de haber sanado y haber saciado el hambre del alma y del cuerpo de aquella multitud, Jesús sube al monte para orar, en silencio, él solo, a solas con su Padre. Eso es una invitación para todos nosotros, dedicar tiempo a la oración, a solas con el Padre, en oración. Por ejemplo, también la oración, el rosario en familia, en fin, y las visitas al Santísimo. Estar ahí es el mejor monte al cual podemos subir es ir a visitar al Santísimo. Ante Él es el mejor monte para encontrarnos a solas con nuestro Padre y hacer oración. Bien, después los discípulos iban ya lejos, sin Jesús en la barca, a oscuras, de noche, sin Jesús, el viento les era contrario y a la barca amenazaba por hundirse. Es decir, si nosotros nos embarcamos en la vida sin Jesús hacia algún lugar, vamos a un lugar donde Jesús no nos va a acompañar, mejor no vayamos porque nos puede ir muy mal. Necesitamos que Jesús vaya con nosotros a todos los lugares que vayamos. Así que si te llega la tentación de ir a un lugar de vicios, por ejemplo, hay quien le gusta ir a divertirse a los casinos, lugares de vicios, a los table dance, a las cantinas, a los antros. Jesús no va a ir contigo ahí. Y si Jesús no va a ir contigo, mejor no vayas, porque te va a ir mal. Entonces, siempre que cuando vas a ir a un lugar, decides ir a tal parte, a tal lugar, pues piensa que Jesús va a ir contigo. Y claro, ¿a dónde hay que ir? A donde Jesús vaya contigo. ¿Y a dónde los pobres que tienen hambre? Los enfermos, los que están en las cárceles, los abandonados, las familias maltratadas, los dar a invitar gente al rosario, a los grupos, los oración, los que hay. Ahí hay que Jesús. Y ahí hay que llevar a los hermanos a que se encuentren. Ese es un importante discernimiento para saber a dónde hay que ir, a dónde conviene ir, a dónde no conviene ir. Ahora, cuando Pedro le dice Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, ¿qué fue lo que le hizo a Pedro entrar en miedo? La falta de fe. ¿Y por qué tenía falta de fe? Porque no hicieron oración. Porque si no hacemos oración, crece la fe, y si no hay fe, entra la duda, entra el miedo y empezamos a hundirnos. Necesitamos que Jesús nos salve. Y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como esa confesión que hicieron los demás apóstoles, el mar se tranquiliza. Cuando creemos en Jesús, le creemos y hacemos lo que nos manda, el mar se tranquiliza. Y mientras vayamos con Jesús, Jesús nos va a llevar llegaron con Jesús, que ellos lo ayudaban en la administración de la organización de los eventos. Y entonces estaban con Jesús haciendo ministerio, de sanación, ministerio de evangelización. Entonces, así estemos también nosotros, acompañados de Jesús, y los instrumentos para que Jesús a través de nosotros vaya y sane a los enfermos, alimente a los hambrientos, en fin, haga tantas obras de misericordia a través de nosotros, porque Jesús va con nosotros y actúa desde nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos feliciando, sigamos con Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.